Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas, a este encuentro académico que ya desde hace varias semanas y con la ayuda de varias instituciones hemos venido organizando sobre prevención de la violencia armada y delitos relacionados con armas de fuego. Es un gusto además anunciar que esta es una actividad que ha sido apoyada tanto por la Embajada de Australia en nuestro país, por la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, por supuesto por la Procuraduría General de la República, que tuvo además particular interés en que tuviera lugar esta actividad. Me da muchísimo gusto recibirlos aquí. Renato Sales, un gusto que estés con nosotros. Javier Hernández. Magda Cos, que ha sido además coorganizadora de esta actividad académica con nosotros, y con Carlos Silva Forné. Por supuesto, el hecho de que estén el día de hoy con nosotros la subprocuradora además de Derechos Humanos, un gusto, que ha sido además tú gran promotora de esta actividad. Por supuesto, Nayeli, un gusto enorme, este es tu instituto, tú estás con nosotros de manera permanente y constante en una multiplicidad de actividades, así que un gusto. Y por favor, a las autoridades que nos acompañan de todas las instituciones, es un gusto recibirlas el día de hoy. En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y agradeciéndole a Carlos Silva Forné, que sea el representante del mismo en esta mesa inaugural, les doy la bienvenida y simplemente advierto la importancia que tiene para nosotros este evento. Dentro de las múltiples actividades que tiene y que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones Jurídicas, los temas relacionados con los derechos humanos, con la pacificación, con el combate a la violencia, son centrales en nuestras líneas de investigación. Líneas de investigación individuales y colectivas, observatorios, actividades conjuntas con otras instituciones de la universidad, seminarios permanentes como el Seminario de Seguridad Ciudadana, que tiene su sede aquí en el instituto y que es de la UNAM. Son iniciativas académicas que tienen una vinculación directa con los temas que nos ocuparán los días de este encuentro académico. Así que para nosotros esta es una agenda prioritaria, es una agenda central y es una agenda además, por lo que he podido entender, escuchando a mis colegas, entrevistándolos en programas de televisión, oyéndolos, central en la agenda del México actual. El tema de atender la presencia de las armas de fuego en el país y de buscar el desarme de cara a la pacificación se vuelve una prioridad para el México actual, y una prioridad que, por lo que he podido entender, se da en distintas dimensiones. En la dimensión propiamente institucional, las armas en posesión de las fuerzas de seguridad de nuestro país; en el ámbito de la criminalidad de distintas naturalezas, que también es un ámbito muy importante en el que existen distintos tipos de armas con distintas distribuciones, incluso geográficas; y el ámbito de la comunidad, de las comunidades, de la sociedad mexicana. Y en esos tres ámbitos me parece que debemos de reflexionar y que debemos de encarar este enorme desafío que es el del desarme en México para lograr la pacificación de nuestro país. Sin más, y agradeciéndoles en verdad que estén el día de hoy, agradeciéndoles que hayan tenido el compromiso de llevar a cabo esta iniciativa, y agradeciéndoles a ustedes y a los medios de comunicación que nos acompañen, le dejaría la palabra a, supongo que te quedarás tú, Pablo Vázquez, acá encargado de la mesa, y muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchísimas gracias al director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Procederemos a hacer una breve presentación de todos los integrantes de la mesa que nos acompañan. Está con nosotros la maestra Sara Irene Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Nos acompaña, como lo mencionaba ya el director, el doctor Carlos Silva Forné, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Agradecemos la presencia también del maestro Renato Sales Heredia, comisionado nacional de seguridad del país.
Contamos con la presencia del embajador de Australia en México, el doctor David Engel. Acompaña también la doctora Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Está también con nosotros la maestra Magda Cos Nogueda, directora de la Asociación Civil 24-0. Agradecemos la presencia también del oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Javier Hernández. Y por último, agradecemos también la presencia de Vidal Díaz Leal Ochoa, titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. Agradecemos también la presencia de ponentes y expositores que vienen del extranjero. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este evento. Para seguir con el programa, le pedimos entonces la palabra a la maestra Magda Cos Nogueda, directora de la Asociación Civil 24-0. Gracias. Pues, en primer lugar, quiero agradecer a las instituciones que han apoyado este proyecto, particularmente a la Procuraduría General de la República, que ha creído en este proyecto como que tenemos que enfocar el tema de las armas, del control de armas de fuego, como una medida para abatir y para disminuir los homicidios, y que tiene que ser un eje en la agenda pública para la prevención. Creo que generalmente falta mucho debate, falta mucho análisis en la sociedad mexicana, y a pesar de que es un problema muy grave y muy presente en todos los sentidos, en todos los momentos en nuestras comunidades, hemos visto muy poco trabajo con respecto al control de armas de fuego y al desarme ciudadano. Entonces, creemos que es importante impulsar en la agenda pública este debate para que tanto autoridades como sociedad civil podamos construir mejores políticas públicas y que podamos realmente contribuir a la pacificación de nuestro país. Y algo que me parece muy importante mencionar es que el tema de las armas nos compete a todos, porque todos podemos trabajar desde cualquier arista. Es un tema que cruza problemas como la migración, como la infancia, como los derechos humanos, la violencia doméstica. Entonces, desde cualquier ámbito de trabajo y cualquier línea de investigación, es un problema en el que nos tenemos que involucrar y que realmente tenemos que mitigar la presencia de armas en nuestras calles y en nuestra sociedad para que podamos vivir en un México en paz. Agradezco mucho a Rebecca Peters, que está aquí, que es realmente una de las personas que ha contribuido a crear mayor conciencia en el mundo sobre el control de armas, y por supuesto a los otros ponentes extranjeros, Catherine, César, Brian, y a todos los ponentes que aceptaron estar en este debate y enriquecernos con sus experiencias. Quiero también agradecer el apoyo de la Embajada de Australia, que es un referente a nivel mundial con su ejemplo sobre el control de armas y cómo ha bajado los índices de violencia armada. Creo que de estas buenas prácticas que van a contar y las experiencias que han pasado en otros países tenemos mucho que aprender y que tenemos que incorporarlas y cambiar nuestra cultura en el tema de las armas. Muchas gracias. Solicitamos entonces la palabra a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la doctora Nacheli Ramírez Hernández. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a Magda Cos, básicamente, que haya convocado a la Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad a participar en este evento, que es un encuentro sumamente importante por la materia que van a estar trabajando durante estos dos días. Se requiere, como verán, y aquí la mesa lo refleja, de la acción y de la incorporación de todos los actores de la sociedad y del Estado para poder verdaderamente, por primera vez, porque no lo tenemos, empezar otra vez a empujar el desarrollo de un programa integral de desarme en este país. Creo que eso es lo primero que hay que discutir.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2018 plantea que a nivel nacional el 42.2% de las víctimas de algún delito referían que sus victimarios portaban un arma de fuego. En el caso de la Ciudad de México, este porcentaje se incrementa al 49.1%. Estos incrementos se dan básicamente igual en todas las ciudades, es decir, el medio urbano es un medio en donde el nivel de portación para cometer delitos de armas de fuego es muchísimo mayor. Yo no voy a dar mayores datos, básicamente porque tenemos una mesa muy rica donde vamos a ver el diagnóstico, otra donde vamos a ver indicadores y creo que con eso van a poder tener mucho espacio para ampliar, las dimensiones del problema de la aportación de armas, de la posesión de armas, del uso de armas en el país. Lo más interesante desde nosotros, desde esta apuesta, son dos. Uno, la visión que tiene que ver con prevención social de las violencias. Es decir, no estamos hablando nada más o exclusivamente, aunque sí lo es, de cómo el desarmar disminuye los homicidios, disminuye las violencias en términos del delito, sino finalmente cómo este tipo de propuestas, y lo van a discutir en estos 2 días, tienen que ver con desnormalización, tienen que ver con integralidad, tienen que ver con una visión de prevención social. No es, el tener armas implica igual y tiene impactos en la violencia intrafamiliar, tiene impactos en las lógicas de percepción de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Tan es así que desde mi punto de vista, de manera errática, tenemos propuestas ya de incremento a la penalidad sobre el uso de armas que no son armas y no son de juguete, ¿no? Eso es el camino equivocado. Lo que tendríamos que estar pensando es por qué llegamos al nivel de que se usen armas de fuego de juguete que tienen en términos del impacto de las personas víctimas, pues el mismo efecto, ¿no? Y en lugar de pensar que tenemos que discutir, como lo vamos a discutir aquí, en estas buenas prácticas, porque ya vi el programa, con gentes que han trabajado en territorio, con esta visión de prevención, pues tendríamos que estar mirándolo de otra manera. Yo no digo que no se puedan y se tengan naturalmente que cambiar y modificar y fortalecer los marcos normativos legales, pero eso no basta. Eso no basta. Necesitamos exactamente discutir lo que se va a discutir aquí estos 2 días y creo que esa es la ruta correcta por la que tendríamos que ir. De esa manera, la verdad es que para la comisión es no nada más un gusto, es importantísimo el estar aquí, básicamente porque nosotros trabajamos en cuestiones que tienen que ver en el eje de los derechos humanos sobre la construcción de paz. Y la construcción de la paz en este país en todos los niveles, desde el individual, el colectivo, el privado, el más público, el comunitario, las familias, pasa porque discutamos esto, pasa porque discutamos cómo tenemos normalizado, cómo tenemos básicamente aceptado la posesión de armas, el flujo de armas, el tener las armas o solicitar el armamentismo para cuestiones, como les digo, que tocan todos los ámbitos en referencia. Les deseo muchísimo éxito. Aquí vamos a estar presente la comisión estos 2 días y espero que para que los que están aquí presentes, tanto para los que nos están viendo vía streaming, este tipo de foros sea de provecho. Es necesarísimo que lo que en la academia se discute no se quede en la academia, sino básicamente se haga lo que aquí se hace en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y es intentar que haya incidencia en política pública, que es intentar que esto pase más a la cultura y no se quede en un escritorio. Por eso pues felicito también la anfitrionía y el trabajo que el instituto hace alrededor de esto. Pues mucha suerte.
Gracias a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y a continuación cedemos la palabra al Comisionado Nacional de Seguridad, el maestro Renato Sales Heredia. Doctor Carlos Silva Forné, profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra Sarirene Herrerías Guerra, su procuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, doctor David Enkel, embajador de Australia en nuestro país, doctora Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, maestra Magda Cos Nogueda, directora de la Asociación Civil 24-0. Maestro Javier Hernández Muñoz, oficial de Cooperación Nacional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Señor Vidal Díaz Leal, titular de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la República. Amigas y amigos todos, es un gusto estar aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas para atender este tema verdaderamente urgente para entender la situación por la que vive nuestro país en este momento. Agradecemos a la PGR y a este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional por la invitación para participar, pero fundamentalmente por la organización del encuentro, por preocuparse, por ocuparse de discutir el problema de la violencia que se apareja a las armas de fuego. Es un lugar común decir que la violencia tiene explicaciones multifactoriales, multicausales. No por ser un lugar común deja de ser cierto. Tenemos que reconocer que el fenómeno delictivo y la violencia sí son multifactoriales y que las acciones, por ende, para su prevención, contención y disminución deben adaptarse a particularidades, a contextos. Son muchas las violencias y de diferente tipo. Y por eso tenemos que impulsar programas efectivamente de prevención social y de prevención situacional del delito. Debemos ampliar la perspectiva y considerar que la dinámica expansiva del delito en el país en la última década ha obedecido a factores, como sabemos, externos e internos. Uno de los factores externos, sin duda, es nuestra relación de vecindad, los más de 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos de América. El primer punto a analizar en este contexto es el tráfico ilegal de armas. Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero posee la mayor cantidad de armas en el mundo. Tiene más armas que habitantes. Esto es, tiene más de 300 millones de armas, ahí solamente en Estados Unidos. La mayor parte de sus armerías se concentran en los 4 estados fronterizos con nuestro país: California, Arizona, Nuevo México y principalmente Texas. Y se calcula, un estimado, que cuando menos 2,000 armas cruzan diariamente la frontera de Estados Unidos a México. México respeta la Constitución americana y respeta su segunda enmienda, que, como ustedes saben, permite la aportación y la posesión de armas de fuego. Pero es una realidad que muchas de las armas que ahí se venden en Estados Unidos terminan en manos de delincuentes que operan en territorio mexicano. Y evidentemente este tráfico ilegal alimenta el poder letal de las organizaciones de la delincuencia organizada. Lo hemos planteado con nuestras contrapartes norteamericanas como un tema de seguridad fronteriza y no un tema de su enmienda constitucional. Tenemos muy claro en el gobierno mexicano que tenemos que platicar con ellos y se ha planteado la creación de un grupo de fusión binacional que permita que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, y el FBI compartan información sobre este tema, información real como se comparte en los grupos de fusión, información operativa que permita tomar decisiones ágiles con la PGR, con la Procuraduría General de la República y con la Policía Federal. Es una propuesta que México ha subido a la mayor parte de las reuniones bilaterales, una propuesta que está en curso y que seguramente será retomada por la próxima administración. El segundo punto, también relacionado, que es un factor externo y que hay que tomar en consideración.
que es muy importante porque está generando una gran cantidad de muertes a nivel epidémico en Estados Unidos y muertes también en nuestro país, es la creciente demanda de opiáceos y opioides en este país por el cambio en sus políticas de salud. Hasta 2013 los norteamericanos podían comprar con mínimas restricciones oxicodina, tramadol y otros opiáceos para aliviar el dolor, y eran estos recetados con gran liberalidad. Resulta que se dieron cuenta de que habían generado una gran cantidad de adictos a estas medicinas y entonces se toma la decisión en Estados Unidos de restringir la venta de opiáceos y opioides. ¿Qué pasa si se prohíbe la venta de un producto, de una droga adictiva que antes se suministraba liberalmente? ¿Qué sucede si de pronto surge la prohibición? Surge inmediatamente, no tenemos que remontarnos a la ley seca, surge inmediatamente un mercado negro. ¿Cómo se regulan los mercados negros? Los mercados ilícitos, los mercados salvajes, se regulan a través de la violencia homicida. Una caja de zapatos con fentanilo cruzando la frontera se traduce en $500,000. Ese $500,000 y ese punto de cruce, si una caja de zapatos es $500,000, podemos imaginar lo que es un tractocamión en una interestatal. ¿Qué compran con esto las organizaciones delictivas? Compran, entre otras cosas, armas de fuego para disputar los pasos, para disputar los cruces. Y el poder letal de estas organizaciones crece. En México, hasta 2006, se cometían 3 de 10 homicidios con arma de fuego, 3 de cada 10. En la actualidad, en 2018, se cometen 7 homicidios de cada 10 con armas de fuego. Y las ganancias enormes de los grupos delincuenciales compran armas, compran conciencias, compran, por supuesto, todo tipo de mercancías y lavan el dinero. Tenemos que, y lo hemos platicado en diversas ocasiones, que replantearnos la forma en la que enfrentamos también el tema del dinero. Y viene a ser un cuadrángulo terrible, un cuadrángulo mortal. Armas, dinero ilegal, personas y drogas utilizan los mismos pasos fronterizos, los mismos cruces. Nos pide Estados Unidos que apoyemos en política migratoria, como ahora claramente vemos, y nosotros les pedimos en cambio que nos apoyen con la política de armas. El apoyo a la fecha no es suficiente. Es una paradoja y es irónico, pero ustedes saben perfectamente que es muchísimo más sencillo en Estados Unidos comprar un arma larga que comprar un jarabe para la tos. Para comprar un jarabe para la tos se requiere receta médica, para comprar un arma larga no se requiere absolutamente nada. En México transitamos sin quererlo como un efecto indeseado del nuevo sistema de justicia penal, de una política restrictiva en lo que hace a las armas de fuego a una política permisiva. Se ha planteado reformar el 19 constitucional para agregar un tipo penal, portación de armas de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, una de las fracciones de la Ley Federal de Armas de Fuego, para que sean las armas de asalto, las armas largas, las que impliquen prisión preventiva oficiosa. Se nos acusa de populistas penales y se nos dice en diversas ocasiones que queremos desvirtuar el sistema acusatorio. Nuestro sistema acusatorio no es un sistema ortodoxo. Como ustedes saben, el mismo 19 plantea prisión preventiva oficiosa para homicidio, para secuestro, para violación, para delitos contra la salud, para terrorismo. Si a una persona se le detiene con 4 AK-47, 7 Barrett, 2 lanzagranadas, ¿para qué iba a utilizar ese armamento? ¿Para cazar venados? No, ese armamento lo iba a utilizar para disputar los puntos de cruce, insisto, entre otras cosas, o el narcomenudeo muchas veces también con los grupos rivales, y por eso tenemos, creo yo, que ser suficientemente prudentes en este sentido y modificar el artículo 19 constitucional. No es una propuesta popular,
no es una propuesta populista, es puro sentido común. Decía Ronald Dworkin, el filósofo del derecho, que las normas tendrían que ser la maximización del sentido común. Eso es lo que pedimos. Por eso es tan importante este foro, porque se van a plantear propuestas de esta índole y propuestas que tienen que ver, como bien decía la presidenta de la comisión, con prevención social y situacional del delito, que insisten en colocar la cultura de la vida por encima de una cultura de las armas. Hace mucho un documental que seguramente ustedes conocen, de Michael Moore, Masacre en Columbine, retrataba la diferencia entre Estados Unidos y Canadá, porque habían muchas más muertes en Estados Unidos, en un pueblo de frontera entre Estados Unidos y Canadá, que en el pueblo en Canadá. Cuando veían las mismas películas, iban a los mismos restaurantes, comían las mismas hamburguesas. La diferencia es que en Estados Unidos las armas se vendían en el puesto de la esquina, las municiones se vendían en el supermercado, alguien abrió una cuenta y con la cuenta abierta en el banco le regalaban un arma larga. Mientras más armas existan en nuestro país, más posibilidades de muerte existirán. Es una ecuación elemental, pero así es. Mientras más armas existan, más muerte habrá. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias al Comisionado Nacional de Seguridad por sus palabras. Procedemos ahora entonces sí con el mensaje que nos dirigirá el embajador de Australia en México, el doctor David Engel. Damas y caballeros, me complace sobremanera estar aquí con ustedes. UNAM PGR, la organización 24/0, para hablarles acerca de cómo Australia ha hecho frente al problema por el cual nos hemos reunido todos aquí para dialogar. Mañana ustedes tendrán la oportunidad de escuchar a Rebecca Peters, quien en 2016 fue condecorada con la Orden de Australia, enfrente, el mayor reconocimiento que concede el gobierno de Australia por su labor durante más de 20 años en materia de control de las armas de fuego y quien hoy en día es uno de los expertos más destacados del mundo en la materia. Hoy les quiero hablar acerca de las políticas de Australia en materia de regulación de armas de fuego legales y ilícitas. Quisiera iniciar mi intervención hablándoles acerca de un momento decisivo en la historia de Australia. En la tarde del 28 de abril de 1996, Martin Bryant, un joven de 28 años, había comido en un café ubicado en el muy popular destino turístico de Port Arthur, en Tasmania. Después de tomar sus alimentos, regresó a la charola donde le habían servido su comida, sacó un rifle semiautomático de su mochila y abrió fuego. Una vez que se le acabaron las balas, sacó un segundo rifle semiautomático y siguió disparando. Asesinó a 35 personas y hirió a 18 más. Hoy en día Martin Bryant purga su sentencia de cadena perpetua en prisión. Ese día marcó un momento decisivo en las actitudes de la sociedad australiana hacia el control de armas.
Para entonces la mayoría de los australianos ya habían empezado a cuestionar la legislación de mi país en materia de armas de fuego, especialmente después de diversos incidentes anteriores de tiroteos masivos. Para la gran mayoría de los australianos, lo ocurrido en Port Arthur fue la espantosa y última gota que derramó el vaso. La indignación pública de lo que Martin Bryant había sido capaz de hacer derivó en profundos cambios en la legislación y políticas de Australia en materia de posesión y portación de armas. Tan solo 2 días después del tiroteo masivo, la respuesta legislativa y política por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales fue absoluta. El resultado fue, y este es el mensaje clave, que en los años posteriores a que se realizaron dichas reformas, no ha habido en Australia ni un solo ataque como el que ocurrió en Port Arthur o como aquellos que lo precedieron. Damas y caballeros, permítanme explicarles con mayor detalle qué implicaron dichas reformas. Para hacerlo, primero necesito detallar algunos de los temas y cuestiones políticos, jurídicos y sociales que en ese entonces se ubicaban en el centro mismo del debate en Australia en 1996 y que hasta cierto punto siguen estando presentes hoy en día. Es importante resaltar aquí hoy que Australia, al igual que México, se rige por un sistema de gobierno federal. Por lo tanto, el gobierno federal y los gobiernos de los estados y los territorios comparten la responsabilidad en relación con temas de armas de fuego. El gobierno federal es responsable de cuestiones relacionadas con la importación y exportación de armas de fuego. Los gobiernos estatales y de los territorios son responsables de todas las cuestiones relacionadas con la posesión, licencia y uso de armas de fuego. Sin embargo, previo a 1996, la normatividad relacionada con armas de fuego variaba considerablemente entre los estados y los territorios de Australia. Una de las consecuencias más significativas de la ausencia de una respuesta uniforme al control de armas en Australia era la oportunidad de que las armas de fuego fueran desviadas del mercado ilícito. Lagunas jurídicas en la legislación y en la regulación, falta de supervisión y las sentencias tan reducidas que fueron dictadas a los delitos relacionados con armas de fuego también fueron elementos en contra de un control estricto de armas de fuego. Sin embargo, desde 1996, los gobiernos federal, estatales y de los territorios han asumido un enfoque unido y en común en materia de control de armas de fuego y desarme de armas pequeñas. El Acuerdo Nacional en Materia de Armas de Fuego, NFA por sus siglas en inglés, el cual surgió como consecuencia de la masacre de Port Arthur, fue fundamental en que se lograra esta reforma. En su declaración de apertura, el NFA anunció el principio rector de que el uso de armas de fuego es un privilegio condicional
a la necesidad imperiosa de garantizar la seguridad pública. El NFA reconoce que las personas tienen una razón genuina de ser propietarios de un arma de fuego y utilizarla. Por lo tanto, los australianos pueden ser dueños de armas de fuego para tiro deportivo, caza recreativa y fines ocupacionales tales como producción primaria, control de animales silvestres salvajes, mediante cacería selectiva y empleo en la industria de la seguridad. Sin embargo, es importante señalar que el NFA no reconoce los argumentos de protección personal o en defensa propia como razones válidas. El indicador de éxito para el NFA ha sido su regulación y control del uso y el intercambio de armas de fuego. Muchas de estas regulaciones han requerido que los gobiernos estatales y el federal colaboren estrechamente. El éxito de las medidas ha sido testimonio no solo de un compromiso bipartidista con el control de las armas de fuego, sino también con la aptitud para coordinar tareas burocráticas. Ellas son muchas y incluyen, por ejemplo, prohibición federal de la importación de todas las armas largas de carga semiautomática y acción de bombeo, y todas las partes, incluidos los cargadores para tales armas de fuego y el control de la importación de esas armas de fuego. Prohibición de los gobiernos estatales de la venta, reventa, transferencia, posesión, manufactura y uso de dichas armas de fuego, a menos que se trate de circunstancias excepcionales relacionadas con objetivos y categorías ocupacionales en relación con objetivos militares o de procuración de justicia y categorías ocupacionales, dependiendo de la categoría del arma de fuego. Un requisito de un permiso por separado para la adquisición de todas y cada una de las armas de fuego con un periodo de espera de 28 días para la emisión de dichos permisos y la creación de un sistema nacional de registro de armas de fuego. Y muchos más. Uno de los elementos más dignos de elogio del NFA fue la recompra de armas, la cual fue financiada mediante un gravamen temporal que debieron pagar todos los contribuyentes australianos. Lo anterior derivó en que los australianos devolvieron 642,000 armas. Por lo tanto, damas y caballeros, el NFA ha conciliado exitosamente una política de sólida regulación de las armas de fuego legales en Australia. Lo anterior ha derivado en mayor seguridad en materia de armas de fuego mediante la instrumentación de requisitos para el almacenaje seguro de las armas de fuego y una mayor concienciación de la responsabilidad de conlleva poseer un arma de fuego. Se ha reducido la probabilidad de que las armas de fuego transiten de posesión legal y posesión ilegal. Pero como México bien sabe, leyes nacionales sólidas no siempre derivan en la restricción deseada de las armas de fuego ilegales.
Las armas de fuego ilícitas pueden ingresar al mercado a causa de robo a personas y comerciantes que cuentan con las licencias correspondientes, la fabricación de armas en territorio nacional o la importación ilícita de armas de fuego. En Australia, un creciente número de grupos de crimen organizado está traficando con armas de fuego. El gobierno de Australia ha instituido programas para combatir el comercio ilícito de armas de fuego. Por ejemplo, el Programa Nacional de Rastreo de Armas de Fuego de la Comisión Australiana de Inteligencia Criminal se cerciora de la historia y métodos de desvío de armas de fuego confiscadas. La Red Australiana de Información en materia de armas de fuego ayuda a la policía y otras dependencias de la Procuración de Justicia a administrar el registro, emisión de licencias y desplazamientos de las armas de fuego que arriban a Australia y que transitan entre nuestros estados y territorios. Nuestra base de datos nacional de identificación de las armas de fuego ayuda a la policía a identificar y a consistentemente brindar descripciones individuales de las armas de fuego. Damas y caballeros, los australianos siempre han sido propietarios de armas. Y la cultura de nación en un entorno agreste existe en Australia, al igual que el norte de México. Al mismo tiempo, Australia se enorgullece de ser una sociedad pacífica y segura que regula las armas de manera sólida y eficaz. Lograr hacer realidad esta condición nunca se ha dado por sentado. Se requirió de un esfuerzo decidido por parte tanto de los gobiernos de la mancomunidad como del pueblo australiano, incluyendo por parte de líderes de la comunidad, expertos y activistas tales como Rebecca Peters. Además, es algo que los australianos no podemos permitirnos dar por sentado. Sigue habiendo australianos que se oponen a nuestras leyes en materia de armas de fuego y en nuestra democracia tienen ese derecho. Pero la gran mayoría de los australianos ha demostrado que una sociedad puede hacer más que simplemente horrorizarse de la violencia de las armas. Los estados y las comunidades pueden y deben tomar medidas prácticas y eficaces para frenar esa violencia. Por supuesto que las circunstancias particulares y los desafíos que México enfrenta se ubican en una escala muy diferente y de un tipo diferente a aquellos que Australia ha tenido que confrontar. Resolver el problema aquí exige más valentía que los australianos han llegado a tener que mostrar en esta causa. Pero no necesito decirles cuál será el costo que se continuará pagando si los gobiernos y las comunidades no lo aborden y atienden de manera eficaz. Así que mientras dialogan acerca de estos temas y cuestiones durante los próximos 2 días, quisiera desearles el mayor de los éxitos en identificar las medidas más eficaces para resolver los problemas de México.
y espero que la experiencia de Australia ofrezca ideas útiles y al menos los inspire. Muchas gracias. Gracias al embajador de Australia en México por su mensaje y por todo el apoyo que ha dado la embajada a esta iniciativa. Y para concluir, solicitamos la intervención de la maestra Sarirene Herrerías Guerra, la subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República. Buenos días a todas y a todos. Agradecemos mucho a todas las instituciones que han participado con la Procuraduría General de la República. Agradezco mucho a Magda Cos que se acercó a nosotros para plantearnos este foro y al Instituto de Investigaciones Jurídicas por ello. Y saludo también a Carlos Silva del Instituto de Investigaciones Jurídicas y a Renato Sales. De verdad, muchísimas gracias por tu experiencia, gracias por tus palabras, porque pudiste resumir concisa, pero en esencia lo que necesitamos hacer. De verdad, muchísimas gracias, Renato, por toda tu experiencia. A Javier Hernández Muñoz de la Oficina de la ONU y a mi compañero de PGR, el comisario Vidal Díaz Leal. Y muchísimas gracias al embajador también por todo el apoyo, y a Nayeli, mi amiga de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. De verdad, muchísimas gracias todos por estar aquí. Reciban un saludo del licenciado Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República. Él quería estar aquí con nosotros y por una agenda de último momento no nos pudo acompañar. Sin embargo, para nosotros, igual para Pablo Vázquez, que organizó desde la Dirección General de Prevención con todos los mencionados este foro, agradecemos su presencia y me permito hablar sobre lo que el procurador quería decirles en este momento. Para nosotros impulsar este foro es muy importante y por ello agradezco al doctor Pedro Salazar que nos haya apoyado en este foro. El problema de la violencia armada y del tráfico ilícito de armas en México es de especial relevancia. En diversas regiones, la violencia y el delito han permeado poco a poco nuestras comunidades, nuestras instituciones y nuestras relaciones como seres humanos. Uno de los efectos de esta situación es el incremento en los índices de homicidio en la última década. Este fenómeno no solo se explica por la delincuencia organizada, sino también por un mayor uso de la violencia entre la delincuencia común. Un claro ejemplo son los robos en donde terminan muriendo víctimas. En uno u otro caso, la violencia homicida en nuestro país tiene un rasgo común, se realiza con armas de fuego, se realiza con armas que no deberían estar en manos de los agresores. Aproximadamente 2 de cada 3 homicidios dolosos en México son cometidos con armas de fuego y, peor aún, es una proporción con una tendencia a la alza. Esta es la dura realidad que tenemos que combatir. No podemos permitir que la violencia armada siga permeando nuestras comunidades. Todas y todos nosotros, desde la posición en la que estemos, debemos tomar e impulsar acciones contundentes en contra de este fenómeno. Particularmente, estas acciones deben atacar el tráfico ilícito de armas de fuego, justo para impedir y dificultar la disponibilidad de armas. Apenas en septiembre, nuestro jefe de Estado, el presidente Enrique Peña Nieto, señaló ante Naciones Unidas que el tráfico ilícito de armas es uno de los más grandes retos a la seguridad interior que, como en muchos otros países, México tiene que enfrentar. En el contexto particular de nuestro país, lidiamos con 2 realidades. Por un lado, la gigantesca demanda de armas por parte de organizaciones criminales y, por el otro, la amplísima oferta de armas debido a nuestras condiciones geopolíticas y a las laxas regulaciones que tiene nuestro vecino del norte. Ambas situaciones en conjunto hacen del tráfico ilícito de armas uno de los mercados criminales más complejos y de mayor impacto negativo hacia los derechos humanos y hacia el Estado de Derecho.
Como lo hemos dicho en otros foros nacionales e internacionales, en la Procuraduría General de la República nos hemos planteado ver este problema desde un enfoque mucho más analítico y estratégico. En junio de este año presentamos ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia los avances para impulsar un plan de persecución penal en donde se identificó al tráfico de armas como uno de los 9 mercados criminales prioritarios a perseguir. Esto conlleva analizar a detalle la complejidad de este delito, viendo su cadena de valor de manera integral y para lo cual debemos orientar mayores recursos en la investigación y persecución penal. Además, México cuenta con el Grupo Interinstitucional para la Prevención y el Control de Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, mejor conocido como GC Armas. A través de este grupo está integrado por otras instituciones del Gobierno federal, como la Comisión Nacional de Seguridad que encabeza el maestro Renato Sales, que han impulsado importantes acciones, como la elaboración de una guía para identificar armas de fuego de fabricación clandestina ilícita, cursos en materia de identificación y rastreo de armas, municiones y explosivos, o el aprovechamiento del sistema E-Trace del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Todo esto ha fortalecido las capacidades institucionales del Gobierno federal para hacer frente al problema de armas. A nivel internacional, seguimos promoviendo la cooperación con otros países y agencias estratégicas, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que en México es representada por Antonino de Leo, a quien le mando saludos respetuosamente. De hecho, en la 4ª Conferencia del Estado Parte, impulsamos la creación de mecanismos de cooperación informales para agilizar los flujos de información y promovimos también el combate a los mercados emergentes de armas en el ciberespacio. Pero sabemos que estos y todos los demás esfuerzos como gobierno y como país no serán suficientes si no logramos adaptarnos a hacer frente a las nuevas dinámicas criminales. Por eso estamos aquí, porque en este encuentro queremos abrir la discusión, a profundizar en todas las alternativas que tenemos para hacernos cargo de este flagelo, para sacar las armas de la calle y para construir una sólida cultura de paz. Durante esta mañana, con expertos de México y del mundo, discutiremos estos distintos temas. Conoceremos distintos modelos de desarme, incluyendo modelos del Gobierno de Australia, respecto a la cual agradezco enormemente al embajador David Engel por su disposición para sumar esfuerzos. Con Magda Cos, directora de la organización 24-0, revisaremos las políticas públicas de vanguardia sobre desarme ciudadano y prevención del delito con armas de fuego. Igualmente veremos avances y áreas de oportunidad que tenemos frente a nosotros para hacer un mejor seguimiento y una mejor fiscalización de los flujos, tanto legales como ilegales, de armas en nuestro país. Exploraremos diversas medidas para limitar el tráfico de armas, enfocándonos no solo en los flujos provenientes del norte, sino también en las armas y municiones que entran a nuestro país por otras rutas. Esto, junto a todos los demás paneles que veremos en este encuentro, nos servirán para identificar las mejores prácticas para prevenir, para investigar y para perseguir y sancionar estos delitos, buscando también articular una mejor política criminal del Estado mexicano. Cuando en 2015 el Concierto de las Naciones vislumbró un mejor futuro para el mundo, pensó también en las armas. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible está la meta de reducir significativamente el tráfico ilícito de las mismas. Quedan 12 años y el reto sigue siendo enorme. Mientras estamos aquí, miles de personas sufren los efectos de la violencia armada. Mitigar este problema es una necesidad urgente para México y para el mundo. En este encuentro tenemos esa oportunidad. Con esta visión los invito a esto, a buscar soluciones, teniendo presente que lo único que es lo más importante es el bien de nuestro país y de nuestra gente. Sepan que esta agenda de control de armas, de desarme preventivo y de construcción de paz que aquí se haga, será escuchada y tendrá eco en la Procuraduría General de la República. Agradezco una vez más a todas y a todos los que participarán en este foro. Creemos que la prevención tiene que estar aunada a la persecución del delito y tenemos que encontrar nuevas formas para lograr esta cultura de paz. Hacemos la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Nos ponemos aquí. Gracias.
Señoras y señores, nuevamente, gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a todo el equipo de la Procuraduría General de la República que encabeza el licenciado Alberto Elías Beltrán por hacer posible este evento, y a Magda Cos y su organización, así como a todos los que estamos aquí en el Presidium, que vamos a construir estas nuevas propuestas. Gracias que tenemos todos y todas las que estamos aquí esta firme convicción de heredar a México más justo y pacífico que el que recibimos. Siendo las 10:15 de este martes 30 de octubre del 2018, declaro formalmente inaugurado el encuentro académico sobre prevención de la violencia armada y los delitos con armas de fuego. En nombre de la Procuraduría General de la República, les deseamos el mayor de los éxitos y, como lo comenté, estar atentos para construir con ustedes esta cultura de paz. Muchísimas gracias. Pedimos por favor al artista contemporáneo Pedro Reyes que nos acompañe al frente para iniciar con la primera ponencia de este encuentro, el arte como herramienta para la reducción de armas y la sensibilización. Damos una calurosa bienvenida a Pedro Reyes, por favor. Pedro es un artista contemporáneo mexicano que hace uso de la escultura, la arquitectura, el video y el performance para temas de incidencia social, ambiental, política y educacional. Después de estudiar la carrera de arquitectura, Pedro Reyes funda Torre de los Vientos, un espacio experimental en la Ciudad de México, el cual funcionó entre 1996 y 2002. En 2015 recibió la Medalla de Artes por parte del Departamento de Estados Unidos. Asimismo, fue nombrado miembro parte del Arte del Cambio de la Fundación Ford. En 2016 fue profesor visitante del Programa de Arte y Cultura y Tecnología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en donde además impartió el curso Rediseño de la Guerra, desafiando el optimismo tecnológico y reimaginando el sector de defensa, una ópera sobre el fin de los tiempos. De manera conjunta, esta obra con Carla Fernández. El curso explora la transversalidad entre el imperialismo, intervenciones armadas, el presupuesto en materia de defensa, la historia de la tecnología e ingeniería militar, la crisis para el manejo de desastres medioambientales, el entretenimiento popular y las disparidades creadas por la obsesión de Occidente en los avances tecnológicos. Esta colaboración incluyó múltiples representaciones creativas sobre los hechos actuales en los que se puede observar la concurrencia de los temas descritos, así como los cuestionamientos éticos en torno a ellos que enfrenta la sociedad de hoy. En 2017 abrió el evento Dasha Shubkova sobre distinguidos artistas visitantes del Centro de Artes, Ciencia y Tecnología del MIT. Bienvenido, Pedro, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la introducción y por la invitación. Me emociona mucho estar en este foro, pues por una causa que, pues que requiere atención constante y que yo he tratado de abordar desde el ámbito de la cultura, porque finalmente tanto la cultura de la paz como la cultura de las armas son aspectos que se manifiestan en las películas, en los videojuegos, en la mentalidad de los pueblos, y que eso también tiene un impacto en la normalización de la violencia, en la normalización de la posesión de armas de fuego, y que si queremos construir una cultura de paz también necesitamos trabajar en el sentido inverso. Yo empecé a trabajar aproximadamente, bueno, ya hace más de 10 años, en el 2007, usando armas de fuego como material de trabajo. Mi primera experiencia fue en Culiacán, no sé si aquí, claro, bueno, aquí está, digamos que está este proyecto que se llama Palas por Pistolas. Palas por Pistolas fue un proyecto que hice en Culiacán. Fue una invitación que me hicieron en una iniciativa que se llama el Jardín Botánico de Culiacán, y en ese momento
mi intención era hacer alguna obra que tuviera un impacto social. Había yo perdido a un querido amigo mío, Luis Miguel Suro, que murió en un asalto. Su muerte me había afectado porque era, digamos, uno de mis mejores amigos y como muchas otras personas en México que pues han perdido a queridos amigos o familiares por algún evento de este tipo, me sensibilicé al problema y propuse esta iniciativa, para la cual hicimos una campaña de donación voluntaria de armas de fuego. Esa campaña se organizó junto con un Consejo Estatal de Seguridad, el cual ayudó a que en la televisión local se hicieran unos spots de televisión. Y en estos spots de televisión se invitaba a la población a llevar al Palacio de Gobierno un arma de fuego. Contamos con el patrocinio de la cadena de tiendas Coppel, que daba pues electrodomésticos a cambio de las armas que se juntaban, y juntamos 1,527 armas, el 40% eran armas de alto poder, las cuales después fueron fundidas para hacer el mismo número de palas y con esas palas plantar el mismo número de árboles. Esta aritmética tan sencilla de decir que ahora por cada arma iba a haber un árbol, tiene que ver con tratar de hacer programas que tengan como una explicación corta y elocuente. Es una idea de representación que yo trabajé con la asesoría de varias personas. Por ejemplo, una persona que ha sido de gran influencia en este trabajo, por ejemplo, fue Antanas Mockus, que fue alcalde de Bogotá del 93 al 96 y luego en otro periodo, y que hizo muchos programas que tuvieron un impacto importante en la reducción de los homicidios, y mucho tiene que ver con esta idea de hacer iniciativas que capturen la imaginación, que sean, digamos, digamos que como sintéticas, pero vistosas en su modelo, ¿no? Casi como esta especie de versículo que dice: convertirás tus espadas en arados, ¿no? El swords into plowshares. También consulté paradójicamente con otro artista, Alexandro Jodorowsky, porque pues él ha estado trabajando todo este tema como de la sanación, y una vez en una entrevista que le hice a Alexandro Jodorowsky, le dije: ¿por qué es que muchos de tus rituales psicomágicos terminan con el proceso de plantar un árbol? Y él me dijo: es que cuando tú haces un proceso que tratas de cerrar un proceso, no es suficiente cerrar el proceso, sino que debe de haber también un nuevo comienzo. Y plantar un árbol es una acción que nos ha permitido usar esas palas para hacer eventos con comunidades en donde los árboles se vuelven monumentos vivos, y no solamente hay un repudio a las armas, sino hay un proceso transformativo en donde se inicia un ciclo de vida. Y tiene que ver con esa especie de alquimia psicológica. Digamos que la idea de la alquimia es
una transformación física que va acompañada de una transformación psicológica y uno esperaría también una transformación social, pero básicamente tiene que ver con la oportunidad de darle a las comunidades oportunidades de reunirse y levantar la voz en contra de la cultura de las armas. Aquí hay algunas imágenes del metal de estas pistolas que fueron fundidas. Obviamente el acero con el que se hacen las pistolas es un acero de muy alta calidad. Hay que separar otros metales como el antimonio, las partes de plástico y las partes de madera, y las palas que se hicieron que fueron usadas para plantar los árboles, han sido usadas en muchas ciudades distintas, y en cada ciudad en donde hemos hecho plantaciones ha habido atención a una causa distinta, porque por ejemplo, a raíz de este proyecto recibí muchas invitaciones para plantar árboles en Estados Unidos, y es curioso porque, por ejemplo, hay ciertas comunidades, ciertas ciudades, en donde el problema de las muertes por arma de fuego son más los suicidios, ¿no? Como ustedes seguramente saben, pues las probabilidades de que una persona que tiene pensado suicidarse son 10 veces mayores si tienes un arma en tu casa, ¿no? También hay un número muy grande de muertes accidentales por niños que encuentran la pistola y matan al amiguito. Entonces, no todas las muertes por arma de fuego tienen que ver con crimen, sino que también hay un gran número de muertes que son suicidios y accidentes, y lo que daban las palas era oportunidad. Por ejemplo, a veces eran grupos de supervivientes de suicidio que me piden las palas para hacer plantaciones. A veces hay, digamos que madres que tienen hijos que han muerto en los shootings estos que ocurren en las escuelas. En fin, ha habido diferentes plantaciones que hemos hecho, y a raíz de la experiencia de este proyecto, por ahí del año 2010 aproximadamente, recibo una llamada de un amigo que trabajaba en algo que no sé si todavía exista, pero que en ese momento se llamaba Comisión para la Prevención Social del Delito, que estaban haciendo proyectos en Ciudad Juárez, y me dice: hay 6,700 armas que fueron destruidas, digamos que el ejército ha incautado, y me preguntó si me interesaba hacer más palas. En ese momento no había yo terminado de plantar todos los árboles y dije, no, pues mejor hacer algo distinto. Entonces hice otro proyecto que se llama Disarm. Perdón que las imágenes están así un poco cortadas, pero básicamente que ese fue un proyecto distinto, que fue aquí también un poco parecido al compañero que va a hablar al rato. La idea fue trabajar un poco como los cavernícolas, ¿no? Que rascan, tocan, experimentan a ver qué sonidos podíamos extraerles a estos fierros. Un poco, por ejemplo, pensando ese pequeño xilófono, es pues un proceso interesante, porque tú tienes un cañón de una escopeta y dependiendo del largo en el que lo cortes, vas a extraer de él una nota distinta. Y de la misma forma, un rifle se puede convertir en una flauta.
Entonces, todo ese diseño, esa tecnología que el hombre ha puesto para matar, tiene que ser, digamos que, replanteado ahora con un propósito que era hacer música. Y era una especie de también experiencia transformadora, convertir estos, por ejemplo, eso es un violín, una flauta de pan, diferentes instrumentos de cuerda, de viento, de percusión, que pues se han convertido en diferentes orquestas, y los instrumentos viajan a diferentes ciudades, y en cada ciudad se invita a músicos locales, los cuales interpretan una pieza de música compuesta ex profeso, y también el concierto pues tiene el objetivo de reunir a personas, porque básicamente la idea es que las armas, el mercado de las armas, pues está alimentado por el miedo, ¿no? Mientras exista la paranoia del otro, ¿no? de la persona que va a entrar a tu casa o de cualquier tipo de… Y digo paranoia porque gran parte de las ventas de armas están propulsadas por miedos irracionales, que son, digamos, más bien una especie de disfraz de otros instintos como el racismo y la xenofobia, etcétera. Hay una idea de la protección personal y de alguna forma el opuesto al miedo es la construcción de confianza, la empatía. Es por eso que en un concierto, igual que en una plantación de un árbol, la idea es que las comunidades se puedan reunir y están conectadas por la música, por el evento, lo cual es una oportunidad de esas personas que normalmente no tienen un evento que permita a las comunidades reunirse y decir rechazamos a las armas. Los instrumentos tienen el objetivo de ofrecer esas oportunidades, ¿no? Ofrecer las oportunidades para que las comunidades levanten la voz, sobre todo donde me han invitado mucho a trabajar es en Estados Unidos, porque en realidad ahí sí la normalización de tener las armas, pues tiene que ver con todas las patologías de los norteamericanos y su mentalidad, ¿no? Los Estados Unidos es un estado que tiene toda su economía y toda su ideología secuestrada por el sector militar. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, que pues ellos pueden mandar a China a cualquier tipo de industria, con excepción de aquellas que elaboran partes para la Armada o la Marina. Es decir, la industria militar es un factor muy importante para que la manufactura en los Estados Unidos se mantenga a flote. Y obviamente que esto también es una razón muy importante por la cual el 50% de su presupuesto público esté destinado al ejército. También, por ejemplo, yo estando en universidades en donde normalmente trabajo como Harvard o MIT, me llama la atención de que siempre haya elementos del ejército reclutando a estudiantes, aún en universidades de élite que uno pensaría que no son lugares en donde están tratando de buscar reclutas, ¿no?
Imagínense aquí en la UNAM un puesto del ejército aquí afuera reclutando gente, es inconcebible, ¿no? En México no pensaríamos jamás en esa omnipresencia del sector militar, ¿no? Es decir, tenemos un vecino que, pues, casi que la mitad de su razón de ser es vivir en un estado de guerra permanente. Y eso permea la cultura, y la cultura se manifiesta en las películas, en los videojuegos, en la normalización y en todas estas ideas que a nosotros nos parecen ridículas, como que las armas tienen que ver con la libertad, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que a nosotros nos resultan en nuestra cultura incomprensibles, pero que la alternativa para los Estados Unidos es también igual de inalcanzable. Y por eso tan importante escuchar ejemplos como el de Australia, en el que se han logrado hacer estos cambios, ¿no? Entonces, un poco como buscando tratar de encontrar cómo hacer cambios no solamente en cultura, sino a nivel sistémico, empecé a hacer otro proyecto que se llama Amendment to the Amendment, que es una reescritura de la segunda enmienda. Es un taller en el cual se busca reescribir el Second Amendment, ¿no? Digamos que en inglés dice: a well-regulated militia necessary for the existence of a free state, the right to bear weapons should not be infringed. Es nada más dos renglones, ¿no? Que dice, la traducción tal vez podría ser algo así como la existencia de grupos paramilitares, que es una cosa absurda, ¿no? Eso es una milicia, ¿no? Actualmente es necesaria para la existencia de un Estado libre, por lo cual el derecho a las armas, la posesión de armas no debe ser infringido. O sea, cuando lo traduce uno al español, se da cuenta del absurdo de esta enmienda que normalmente, como otros aspectos de la Constitución, casi que en el imaginario parece como si hubiera sido escrita por Dios, ¿no? Y inclusive la NRA, cuando utiliza la segunda enmienda, solo usa la segunda parte, ¿no? No usa la primera, porque pues todo este aspecto del militia es obviamente muy fácilmente rebatible, ¿no? O sea, la idea de que, pero sin embargo, los que sí son los grupos de ultraderecha que acumulan armas, viven en esta fantasía de que hay que tener arsenales domésticos para poder derrocar al gobierno. Entonces, imagínense, digamos que el absurdo del imaginario norteamericano es un grado de psicopatía, bueno, son ideas sociópatas. Entonces, cada vez que se trata de hacer un avance en Estados Unidos en materia de control de armas, se encuentra uno con ese obstáculo de la segunda enmienda. Por eso yo pensé que era como un poquito como el talón de Aquiles y que podíamos hacer estos talleres que consisten en la reescritura de la segunda enmienda. De hecho, hice uno en Phoenix, Arizona, la semana pasada, y es muy interesante porque básicamente, bueno, aquí digamos que usé una herramienta inspirada en una idea que se llama teatro legislativo. Teatro legislativo fue un método
creado por Augusto Boal en los años 80 y 70 en Brasil. Y el teatro legislativo es la puesta en escena de un problema en el cual se invita a los participantes a imaginar, o sea, digamos, se les plantea un problema, pero no se les dice el final. Y se utiliza a todos los participantes del público para generar diferentes resoluciones a ese conflicto. La forma en la que funciona el taller es una forma extremadamente sencilla. Digamos que tenemos un grupo de unas 200 personas y se forman grupos de 5, 6, 8 personas, de forma que pues uno alcanza a tener, digamos que 15, 20 grupos. Y a cada grupo se le da la segunda enmienda escrita y se les dan 20 minutos para que reescriban sus versiones, y al final se les pasa el micrófono a cada grupo. Entonces cada grupo tiene la oportunidad de leer cuál fue la reescritura que hicieron a esta pequeña ley. De forma que en una sola sesión de 1 hora, uno escucha 20 variaciones a lo que podría ser esta ley. Y eso es muy interesante porque todos los grupos hacen una contribución sutilmente distinta a la otra, ¿no? Por ejemplo, puede haber grupos que digan, pues no debe de haber, digamos que, armas de asalto, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno ve todos los atentados terroristas que se han hecho en las escuelas, todos han sido llevados a cabo con la AR-15. Cosa que pues sería una consecuencia lógica que se prohibiera estas armas semiautomáticas que no tienen el objetivo, que no son ni de uso deportivo ni de uso recreativo. Digamos que, bueno, sí las usan con fines recreativos, pero en realidad son armas pensadas para combate. Otro puede ser, por ejemplo, pues los background checks, ¿no? Otro grupo puede hacer, por ejemplo, sugerencias sobre la abolición del término milicia, que ya no tiene sentido, que era un término que pues era relativo a hace 200 años cuando se escribió la segunda enmienda. Entonces, de esta forma, todas estas variaciones se van incorporando y lo que hicimos ahora fue una app digital que está en proceso de ser lanzada, en la cual tú vas a esta aplicación en tu celular, puedes resolver, o sea, digamos que tienes un cuestionario en donde se te hacen una serie de preguntas y en función de las respuestas que das, se van incorporando elementos a ese fragmento de ley y luego tú puedes editar ya con una edición más fina qué tipo de fragmentos o elementos quieres hacer, de forma que se vuelve una herramienta digital para una legislación colectiva. Y cada vez que alguien hace una nueva versión de la segunda enmienda, se postea en Facebook, Twitter e Instagram y luego puedes ver cuáles de esas variaciones han tenido más likes o cuáles son más nuevas, y de alguna forma se va creando por lo menos la idea de poner en el imaginario colectivo que la segunda enmienda es algo que se está reescribiendo, ¿no? Esto obviamente que es algo que va a irritar mucho a los fanáticos de ultraderecha y la idea es que ellos nos ayuden a hacerle publicidad
a través de sus medios de radio, etcétera, ¿no? Porque finalmente, pues son grupos muy beligerantes. A mí me toca ver los comentarios que ponen en mis videos de YouTube y tengo amenazas de muerte y muchas cosas muy divertidas, porque pues realmente son, pues digo, como por ejemplo pues el asalto, el atentado que acaba de ocurrir de este fanático pro-Trump, es un ejemplo. Y bueno, o sea, digamos que por una u otra razón me ha tocado más invitaciones a trabajar en los Estados Unidos haciendo estas intervenciones. Y sí, definitivamente creo que de alguna forma es una problemática conjunta. De hecho, tenía un video que no sé si alguien ahí en cabina pueda mostrar o no, pero si se puede correr, pues lo corremos, nada más para ver si se puede dar un ejemplo del taller. Y bueno, básicamente la idea es que si bien el problema de las armas tiene muchas dimensiones, es un problema que sí necesitamos cultura para estarlo abordando, porque, por ejemplo, nosotros hemos, de alguna forma también, ahora que se está hablando tanto de temas de descolonización, etcétera, el problema es que nosotros normalmente hemos adoptado una retórica que viene digamos, de arriba hacia abajo, en donde la culpa por las armas, por las muertes, normalmente recae sobre la persona que jala el gatillo, ¿no? Y no hay ningún tipo de escrutinio sobre los fabricantes de armas. Los fabricantes de armas es una de las industrias más opacas que existen en el mundo. Hay muchos países que son políticamente correctos, como Austria o Canadá o Alemania o Suecia y otros, no tanto como China, Rusia, Inglaterra, etcétera, pero que son gigantescos productores de armas. Y es un ejemplo de lo que uno podría llamar un double standard, ¿no? Tienes, por ejemplo, cuando hablamos de drogas, la culpa siempre recae en los productores, en los países productores, y nunca en los consumidores, ¿no? Y en las armas es al revés, ¿no? La culpa siempre es de los guetos, de los países que están en conflicto, pero no hay ningún tipo de criminalización de los fabricantes. Y obviamente que, pues, para que ellos puedan continuar con sus lucrativos negocios, se necesita guerra y se necesita crimen, por lo cual, pues, se trabajan activamente en impedir. A ver, vamos a ver si se puede oír el audio, no sé si lo regresamos. A ver si lo podemos regresar y oír. Este es un fragmentito del taller, nada más para verlo. So we were very similar to our neighboring group over here, and the fact that this was written so long ago, and so we should just update it. So we changed it to a well-regulated militia defined as the National Guard, being necessary to the security of a free state, should not be infringed. The right of individual citizens to keep and bear arms may be infringed for the security of the state and individual. For the 25th anniversary of the University of South Florida Contemporary Art Museum, we worked with artist Pedro Reyes to realize a project called Amendment to the Amendment, Understand Your Ground. The project used interactive theater techniques to engage audience participants in a discussion and effort to rewrite the Second Amendment.
reconsidering the portion of the U.S. Constitution that has been interpreted as granting individual citizens the right to own guns. Reyes led a series of workshops with students from the University of South Florida and teens from Community Stepping Stones, an after-school arts program for at-risk youth. Working with USF theater professor Dora Areola, Reyes and the students discussed their own experiences, feelings, and opinions about gun violence and gun control. They developed a plan for engaging the public in a similar discussion and opportunity to collaboratively rewrite the Second Amendment rather than simply debating how it should be interpreted. The group designed Amendment to the Amendment as a performance that would turn its audience of spectators into actors. The format was inspired by the legislative theater of Augusto Boal, the Brazilian director, writer, and politician who developed the Theater of the Oppressed, a set of theatrical methods intended to facilitate political engagement and social change. Student musicians from the USF School of Music were also invited to play instruments from Reyes' installation Imagine as part of the event. On the night of the performance, 100 members of the public gathered at USF to participate. After a theatrical introduction from the students, people were asked to work in small groups to consider any changes they would make to the amendment. Adopted in 1791 and a subject of ongoing debate, it states, "A well-regulated militia being necessary to the security of a free state, the right of the people to keep and bear arms shall not be infringed." So we tried to fine-tune rather than completely rewrite, and since I teach Shakespeare, I like old language. So what we came up with was a well-regulated military being necessary to the security of a free state. The right of the people to keep and bear arms shall not be prohibited, but shall be regulated to protect the security of the people from the will of the individual. We actually agreed on a lot of things. What we all concluded was that all individuals have the right to keep and bear arms. However, the militia is an outdated concept. Automatic and assault rifles should be banned to the general public. Rigorous background checks and permits must be issued before purchasing firearms. Amendment to the Amendment felt especially meaningful at USF because it happened in the wake of a series of gun-related deaths in Tampa Bay and Florida. Those deaths included a fatal shooting at a local movie theater that took place during the week prior to the performance, and the 2012 killing of Trayvon Martin. As individuals and communities around the U.S. continue to debate who should have access to guns and under what conditions, we hope Reyes Project will help people imagine all that is possible. Creo que ya acabó. Perdón que se los puse el video otra vez, la repetición de lo que ya les había platicado, pero bueno, básicamente, digo, igual y fue porque creo que es importante tratar de no solamente, o sea, como que siento que también hay que ser optimistas en el sentido que si hace 5 años nos hubieran dicho, o hace 10 años nos hubieran dicho lo rápido que iba a cambiar la legalización del cannabis, por ejemplo, no lo hubiéramos creído, ¿no? Hay ciertas transformaciones que ocurren de forma rápida. Obviamente que estas transformaciones también tienen que ver con mercados y de alguna forma lo que es muy importante es tomar en cuenta es que el 64% de todas las armas nuevas que se venden en el mundo anualmente son civiles en los Estados Unidos. Eso quiere decir que todos los ejércitos y todas las policías del mundo juntas son menores al mercado doméstico de los Estados Unidos. Es decir, el problema mundial de alguna forma sí tiene que ser atacado a cierto nivel en ese frente. Obviamente que también a lo que iba con lo de la retórica de la criminalización del que jala el gatillo y no del que produce el arma, nosotros seguimos siguiendo un poco, tal vez no instrucciones
hechas, pero sí, digamos que pues retóricas que hemos internalizado como ideología, que son estas ideas que tienen que ver con que hay que trabajar con las comunidades, y sí es verdad, sí hay que trabajar, digamos que tratando de alejar a las personas de que tengan acceso a las armas, pero sí necesitamos también señalar a los grupos y a los mercados, a los fabricantes, a la industria, ¿no? Siento que falta más trabajo señalando a la industria, revelando sus nombres, revelando sus intereses, revelando su forma de operar en cuanto a la creación de todas estas pues, o sea, digamos, la perpetuación del problema del tráfico de armas, digamos que hablando también de los que están arriba, ¿no? Y bueno, pues espero que de esta conferencia pues salgan oportunidades para trabajar juntos, es decir, esta es una causa que nos conecta, que es una causa permanente, que el problema no se va a resolver fácilmente, y que pues mientras más seamos y más podamos colaborar, pues vamos a acercarnos a hacer un cambio. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. No sé si haya preguntas o comentarios para Pedro que les gustaría hacer. Gracias, muchísimas gracias. Una duda. Todas estas reflexiones o diálogos o textos que salen derivados de los talleres, ¿se ha intentado llevarlo a otro nivel, acercado ya al gobierno de Estados Unidos para ver si hay alguna propuesta de reforma de ajuste a la seguridad mínima? ¿Hay alguna propuesta para hacerlo? ¿O solamente quedamos, digo que es interesantísimo en el tema de la reflexión? Bueno, yo he estado trabajando más bien ahorita con grupos de activistas, o sea, por ejemplo, he estado trabajando con March for Our Lives, que es este grupo que es muy inspirador, que haya surgido de un grupo de adolescentes, los que fueron víctimas del atentado de Parkland en Florida. Y bueno, no es fácil tener la expectativa de que con la administración de Trump vaya a haber algún punto de entrada, ¿verdad? En general, pues digamos que yo me he movido más en un circuito académico y activista. Pero la idea es que por lo menos poner en cuanto a en el imaginario el rumor de que se está reescribiendo la segunda enmienda. Y eso es, digamos que, o sea, además de los trabajos que funcionan más en el ámbito cultural, en realidad no así como una inserción así, digamos, más a nivel gubernamental, pero bueno, uno espera que de alguna forma ideas, o sea, lo que sí me ha pasado mucho es que sí ha habido iniciativas que han sido replicadas. Yo siento que, o sea, por ejemplo, ha habido otros grupos que han replicado lo de las palas y que pues yo feliz de que alguien copie la idea y la haga, ¿no? Entonces ahorita, por ejemplo, en Chicago se hizo una réplica del proyecto y de repente me entero de que hay alguien que está haciendo algo inspirado en esa iniciativa, entonces la idea es que pues finalmente ese tipo de ejemplos se repliquen, ¿no? Sí. Bueno, yo he hablado con varias organizaciones de la sociedad civil y también se está
Ujú. Sí, es muy difícil trabajar con, o sea, como las armas normalmente, por ejemplo, los esfuerzos de desarme son esfuerzos que solamente las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo, implica años de gestión. Y además, por ejemplo, normalmente un artista o un intelectual no quiere asociarse a una administración que no, en la que no crees, ¿no? Por ejemplo, yo empecé las gestiones desde el sexenio de Fox, luego pues estuve trabajando con la administración de Calderón. Esto fue, por ejemplo, antes de Ayotzinapa. De hecho, pues después de Ayotzinapa, la imagen pública del ejército, que tenía un cierto estándar, se derrumbó, ¿no? No es solamente la única razón. Ha habido muchísimos eventos muy trágicos que también ha tenido muy mal desempeño del ejército en cuanto a derechos humanos, etcétera. Y de hecho, pues como que muchas personas me criticaron de cómo es posible que hayas colaborado con el ejército, ¿no? Digo, tal vez si hubiera sido después de Ayotzinapa ni siquiera lo hubiera hecho. Pero bueno, también creo que uno no puede esperar a tener un gobierno. El gobierno está compuesto de una infinidad de agencias y grupos que no son un todo consistente, y en el cual también está lleno de personas que están tratando de hacer un bien por México. De alguna forma, yo creo que la posición de ser un crítico es una posición muy cómoda, porque pues el problema es de otros y uno pues nada más está señalándolos. Pero es una forma de evadir también la responsabilidad por producir un cambio sistémico. Entonces, yo siento que muchas veces tiene que ver con una especie de aura de pureza a la que uno aspira, y que hay que ensuciarse las manos y trabajar con administraciones a pesar de que no te convenzcan por completo, ¿no? Eso es una cosa que es más bien como una cosa que tú haces sabiendo que va a haber algún tipo de efectos negativos a tu persona, pero pues que está supeditada al deseo de hacer una transformación y de contribuir a un cambio. Obviamente, digo, también me tocó hacer esfuerzos de desarme durante la administración de Peña Nieto, y pues tampoco me gustaba ni Calderón ni Peña Nieto. Entonces, pues son cosas que siento que es un tema en donde uno tiene que volverse el problema, porque solamente cuando estás al interior de las instituciones te das cuenta que los presupuestos que tú imaginabas sobre cómo funcionan y cómo operan, etcétera, pues eran proyecciones que uno hace, ¿no? Y ya que las empiezas a conocer por dentro, pues empiezas a ver que hay diferentes tipos de personas, diferentes tipos de voluntades y de recursos y de oportunidades que, pues, si las rechazas y no quieres, digamos que contribuir a un esfuerzo de transformación, pues, digamos, es una posición, yo lo veo como muy pueril, ¿no? Como digamos, de que o sea, vamos, si no tenemos una carestía de personas quejándose y criticando, entonces también hay que tratar de trabajar al interior de las instituciones y ojalá más artistas trataran de involucrarse en la administración pública, porque muchos de los
momentos gloriosos del Estado mexicano fueron momentos en donde grandes escritores o grandes pensadores se involucraron en la administración pública, ¿no? O sea, las grandes transformaciones de la Secretaría de Educación Pública, de la fundación de ciertos momentos seminales de nuestro Estado, tuvieron que ver con la participación de intelectuales. Yo espero que ahora con la nueva administración más personas traten de participar al interior de las instituciones. Sí. Sí. Si has tenido la oportunidad de trabajar más en Latinoamérica y qué diferencias en las percepciones o en los resultados encuentras comparando Estados Unidos con un contexto latinoamericano. Pues mira, más bien ha sido como, yo digamos que sí, el contacto con Antanas Mockus fue importantísimo. Llevo 10 años en conversación con él, o más bien desde el 2005 que establecimos contacto. Y ha sido una persona que creo que es una enorme inspiración por también esta idea de darle una plasticidad a la participación ciudadana, ¿no? Y a la idea de cultura ciudadana en donde no solamente se deposita a el control de nuestro comportamiento en, digamos que el gobierno, sino que al ciudadano se hace copartícipe de la transformación. Digamos, a nivel filosófico, siento que la escuela de administración pública que él gestó es una de las contribuciones más grandes de Latinoamérica a la humanidad. O sea, vamos, yo lo considero una de las personas más importantes que ha habido y que definitivamente todavía hay que familiarizarse muchísimo con sus ideas. El otro que también resultó una gran inspiración fue Augusto Boal en Brasil. Y sí creo que tenemos muchísimos, vamos, que posiblemente cualquier iniciativa o cualquier acción que funcione en un país latinoamericano puede recontextualizarse en otro porque nuestras, digamos que relaciones sociales son muy parecidas. Entonces, siento que sí necesitamos más trabajo de intercambio y de estrategias de colaboración, sobre todo en el diseño de políticas públicas. Buenos días. Nos mencionaba que la mentalidad, ideología, cultura estadounidense justifica el que se defienda el uso y posesión de armas, esto por un estado permanente de guerra, ¿no? Ideológicamente. Desde esta perspectiva, ¿cuál sería la justificación cultural o ideológica del uso de armas entre los ciudadanos mexicanos, más allá del solo hecho de crimen? Bueno, no creo que debería de haber alguna. Es decir, México ha vivido periodos en donde las armas eran casi que una idea, un elemento del folclore, ¿no? Nada más digamos que el del charro, casi. No, obviamente que siempre ha habido como una presencia de las armas, pero yo sí creo que necesitamos trabajar en tratar de crear tenemos que identificar
a la patología norteamericana como lo que es y burlarnos de ella, denunciarla, ridiculizarla, porque no se merece otra cosa, es un absurdo, ¿no? Yo siento que hay como muy ejemplos de pacifismo mexicano que no son lo suficientemente conocidos. O sea, por ejemplo, muy pocos mexicanos conocen pues, que tenemos un Nobel de la Paz, ¿no? A García Robles. Y cuando García Robles crea su doctrina en la cual el Estado mexicano no participa en conflictos internacionales, pues esta fue diseñada precisamente para que no nos jalaran los gringos a todas sus guerras, ¿no? Como jalan a los demás. O sea, cuando invaden Irak o Afganistán y se la pasan destruyendo países, pues nosotros no participamos gracias a la existencia de la doctrina García Robles. Igualmente el Tratado de Tlatelolco, o sea, por ejemplo, somos muy buenos para recordar los eventos trágicos y malos para recordar los momentos de los que deberíamos de sentirnos orgullosos. Nadie piensa en Tlatelolco como la sede donde se firmó el Tratado de Tlatelolco, en el cual todos los países de Latinoamérica suscribieron que no íbamos a desarrollar armas nucleares. Y gracias a eso, pues ningún país del Cono Sur ni posee, ni compra, ni desarrolla armas nucleares, lo cual es un triunfo para el planeta. De igual forma, por ejemplo, creo que habría que aprender de la experiencia de Costa Rica, la cual decidió abolir su ejército. Y el hecho de no tener un departamento de defensa ni tener que gastar, ni tener gasto militar, los ha ayudado a hacer la economía más próspera de Centroamérica. Es uno de los factores, no es todo, pero es un factor. O sea, vamos, el gasto militar constituye un peso muy grande en los estados. De esa forma yo creo que hay como muchas experiencias que deberían de ser culturalmente cacareadas, ¿no? Como que deberíamos de martillar ese tipo de éxitos y que se vuelvan de dominio público y motivo de orgullo, ¿no? Sí, bueno. Hola, soy Rebeca de Australia. Solo como una advertencia, nosotros nos burlamos mucho de como la actitud de esa manera de hablar en Estados Unidos, equivalendo las armas con la libertad y todo eso. Hace un par de años el lobby pro armas en Estados Unidos apoyó la creación de un lobby pro armas para América Latina. Se llama la Coalición Armas Legales Latinoamericana, basada en Perú. Y desde ese momento estamos viendo en los países de América Latina como más ese discurso de que las armas son relacionadas con la libertad, ese discurso antigobierno. Igual yo hice un debate contra un pro armas en Guatemala y él tenía traducciones en español de la mera materia, la propaganda de la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos. O sea, como un poco para advertir que ya vamos a ver en América Latina toda una ola de esa misma cosa, porque los proarmas en Estados Unidos se han dado cuenta, uno es que tienen que influir a los latinos en América Latina, que en general son antiarmas, pero ellos ven que es un bloque importante electoral, entonces están tratando de influirlos. E igual se dan cuenta de que las exportaciones de armas, sean legales o sea ilegales, a Latinoamérica es una fuente importantísima de ingresos para la industria norteamericana. Y entonces,
Por eso ellos están invirtiendo y apoyando este movimiento en América Latina, y creo que aunque ya es suficientemente difícil el tema de armas en América Latina sin que haya un movimiento muy organizado de lobby en contra, pero eso va a ser aún más difícil en el futuro. Sí, es verdad. Hubo hace un año una iniciativa que trataron de pasar aquí, de uno de estos capítulos que están tratando de abrir mercado. Entonces, es algo que hay que tener muy vigilado y estar definitivamente, ser muy vocales en cuanto a develar los intereses que tienen, ¿no? Mil gracias.